Buenas tardes, hermanos, amigos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde de domingo. Una tarde calurosa, ¿verdad? Pero, sin embargo, una buena tarde de domingo, ¿verdad? Nos da mucho gusto verles por aquí. Nos da mucho gusto recibirles a cada uno de ustedes. Estaban vibrando ahí, mucha lata. Nos da mucho gusto verles a todos y cada uno de ustedes. Disculpen ahí la interrupción, pero no sabía yo que iba a ser tanto escándalo esta cosa. Pero bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a abrir la Biblia. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros encontramos, como lo hemos estado hablando últimamente, muchos personajes que se toparon con el Señor Jesucristo, personajes que hablaron con Él, personas que tuvieron un contacto con el Maestro. Algunos lo hicieron para bien, otros lo hicieron para mal. Algunos tuvieron algo bueno, otros desafortunadamente lo hicieron para traicionarle, lo hicieron para tentarle, lo hicieron para probarle, lo hicieron para encontrar algún error en Él. Pero hoy en este día nosotros vamos a hablar de un personaje que no fue esta la situación de Él, sino que Él se acercó a nuestro Señor Jesucristo para algo bueno. El personaje está ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio según Juan, el Evangelio del Señor Jesucristo, según Juan, dice ahí en capítulo 3, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en esta tarde, hermanos, amigos que están entre nosotros, vamos a hablar de este hombre Nicodemo. La palabra de Dios nos lo habla y nos lo describe como un hombre fariseo, dice el verso 1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Estos hombres fariseos, o esta secta de los fariseos, salió de un grupo de personas, ¿verdad?, que estaban celosos de los judíos y querían ellos que no se mezclaran con otras religiones, no se mezclaran con otras razas, y ellos se preocupaban mucho por el cumplimiento de la ley. Pero aparte, la palabra de nuestro Dios nos da otro detalle más ahí, Juan, donde dice que era un principal entre los judíos. Cuando usa esta palabra, hermanos, un principal entre los judíos, da a entender que Nicodemo era un miembro del Sanedrín.
o de lo que podríamos decir el concilio judío en Jerusalén. La palabra de nuestro Dios, ahí en el Evangelio según Juan, el verso 2, nos dice que este hombre vino a nuestro Señor Jesucristo de noche. Y podríamos pensar, bueno, ¿por qué vino este hombre de noche al Señor Jesucristo? Bueno, es probablemente que este hombre tuviera temor entre los judíos. Dado que él era un hombre principal entre los judíos, tuviera temor de ser visto por los demás, dado que él era miembro del Sanedrín, del concilio de Jerusalén. Y es muy probable que no deseara ser visto por los demás. O simplemente era el tiempo apropiado para ir y hablar con el Maestro. Era un tiempo donde él probablemente podría encontrar al Señor Jesucristo con sus discípulos y poder hablar con ellos. Pero, iba a ver si lo puse a grabar, no me acuerdo que sí lo puse a grabar. Pero, entonces este hombre va y se presenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que este hombre, por pasajes más adelante, él no estaba muy de acuerdo con el concilio. Él no estaba muy de acuerdo con el Sanedrín. Miren, capítulo 7, no lo busquen ahí Juan capítulo 3, y vámonos ahí al capítulo 7, verso 50, pero capítulo 7, verso 50. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero si no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo, también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Dice, cada uno se fue a su casa. Este hombre Nicodemo no estaba muy de acuerdo a las cosas que estaban haciendo aún en el concilio ahí de Jerusalén. Tanto que cuando llevan al Señor Jesucristo, él, con esas palabras que dice, calma un poco ahí el alboroto y cada quien se va a su casa. Cuando el Señor Jesucristo muere, miren, capítulo 19, ahí mismo Evangelio según Juan, capítulo 19, verso 39. Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Aún cuando el Señor Jesucristo ha fallecido, ha muerto, este hombre Nicodemo, ¿verdad? Y Juan lo describe como aquel que había venido de noche al Señor Jesucristo. Trae como 100 libras de un compuesto para ser preparado el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que nosotros podemos notar de este hombre Nicodemo, que cuando la religión, hermanos, amigos que están entre nosotros, que cuando la religión no está muy de moda, hay muchos Nicodemos. Cuando la religión no es algo que está de moda, muchos vienen al Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando probablemente no los ven. ¿Cuándo? Cuando probablemente es el tiempo propicio para ir. Muchas personas que no están de acuerdo en cómo se vive el mundo. Y en cierta manera, en cierta forma, ellos quieren acercarse al Señor Jesús, pero tienen temor hacia los demás. Y entonces es cuando nosotros vemos personas que probablemente vienen y se van luego, no quieren tener interacción, no quieren ser reconocidos, pero algo tienen, algo bueno. Están buscando a Jesús. Están queriendo aprender y saber algo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué viene este hombre al Señor Jesús? ¿Por qué viene aún aunque sea de noche? Viene y se presenta al Señor Jesús. Miren lo que dice ahí, dice, este versículo 2, Juan capítulo 3, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre Nicodemo había visto lo que Jesús había hecho. Y él
que no había nadie más que pudiera hacer esas cosas si Dios no estaba con él, si Dios no estaba obrando en esa persona. Además, este hombre fariseo, ¿verdad?, principal entre los judíos, le llama al Señor Jesús, le llama Rabí, que quiere decir doctor, maestro, el que enseña, un título de respeto, ¿verdad?, que los judíos le daban a sus jefes espirituales, ¿verdad?, aquellos que se encargaban de enseñarles, de instruirlos en cuanto a la palabra de nuestro Dios, en cuanto a todo aquello que tenía que hablar o de respecto a nuestro Dios. Ellos les llamaban Rabí, como una señal de respeto, ¿verdad? Juan, aquel que les está enseñando, y este hombre viene, se presenta delante del Señor y le dice Rabí. Y él entiende que las señales, pruebas, milagros y cosas que el Señor hacía daban prueba de que Él era el Mesías. Él era el que estaban esperando, no había otro más. Es más, cuando Juan manda a sus discípulos, el Señor Jesús le dice a esos discípulos que le preguntan: oye, dice mi maestro que si tú eres el que ha de venir o esperamos a otro. Jesús no le dice yo soy, Jesús les dice dígale que los ciegos ven, que los cojos hablan. Y Dios les dice, miren, el Señor Jesús les dice, miren todas estas cosas que están sucediendo. Y era para dar a entender que sí, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, el que había de venir. ¿Cuál es el propósito de Nicodemo para presentarse delante del Señor si él tenía temor de ser visto? Si él tenía miedo de ser visto, ¿para qué ir al Señor? En base al diálogo que tienen Nicodemo y el Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que aunque Nicodemo es un principal de entre los judíos, es un fariseo, él no va y habla asuntos del Estado con el Señor Jesucristo. Él no va y habla acerca de cómo gobernar a los judíos, de cómo enseñarles, de qué predicarles o de qué hablar o qué hacer ante los problemas que hay entre el pueblo de Israel. Él no habla de eso, sino que él va y se presenta delante del Señor Jesús y trae otras dudas. Aunque él está convencido que Jesús es el que ha de venir, el Mesías, el Rey de Israel, él no habla de asuntos terrenales con el Señor Jesucristo. Miren, ahí podemos imaginarnos ver a Nicodemo y al Señor Jesucristo hablando ahí al calor de una fogata, en la noche, en medio de la noche. Jesús en el verso 3, capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús aclara todo. El Señor Jesús está con Nicodemo y el Señor le aclara todas las cosas. Y con estas palabras le dice: mira, yo te estoy hablando ahora de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Cuando un bebé nace, todo en esta tierra comienza para él. Todo en esta vida comienza para él. Y el Señor Jesús le habla de un nacimiento espiritual. Un nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual. El reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, no es un reino terrenal. Un reino nuevo donde hay nuevos principios de acuerdo al nuevo reino. Ahora el reino es espiritual, el nuevo nacimiento tiene que ser espiritual, los nuevos principios tienen que ser pensando en algo espiritual, nuevos gustos, nuevos objetivos. Miren, Génesis capítulo 8, verso 21. Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice desde el 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a ser viviente, a todo ser viviente como lo he hecho.
El primer nacimiento era corrupto. ¿Por qué? Porque aunque nace uno muy bonito, rosadito, bueno, yo no, ¿verdad? Pero hay bebés que nacen muy bonitos y hermosos, ¿verdad? Y uno los ve creciendo y desarrollándose. Llega un momento en que ese niño, esa niña, entra en contacto con el pecado. Ese instinto de su maldad ahí sale, ¿verdad? Y entonces comienza a tener deseos y comienza a pecar. Y entonces aquello hermoso, aquello bonito, llegamos al pecado. Se termina nuestra relación con Dios y hay esa separación dentro de nosotros. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, este nacimiento es del cielo. Por lo tanto, este nacimiento tiene que apuntar al cielo. Miren, Génesis capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 13. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto, Nicodemo, que te estoy hablando, dice el Señor Jesús, apunta hacia el cielo. Es necesario, dice el Señor Jesús, nacer de nuevo. El primer nacimiento lleva a la corrupción. El segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, lleva al cielo. Jesús le habla a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo acerca de este nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es espiritual, como decía ahorita. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual. Y nuestro primer nacimiento, como dice Génesis capítulo 8, verso 21, nos lleva al pecado. No que nacemos con pecado, no. El intento del corazón del hombre es malo en su juventud. Este nuevo nacimiento es del cielo y tiene que apuntar al cielo. Hacia ahí es donde vamos nosotros, al cielo. Entonces, en el verso 4, ¿verdad? Nosotros vemos ahí a Nicodemo, ¿verdad? Con una interrogante, ¿verdad? El Señor Jesús está hablando: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo puedo ver a Nicodemo de esa forma, ¿verdad? Nacer de nuevo. Dice el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo nos deja bien claro por qué está él allí con el Señor Jesús a la mitad de la noche, ahí sentado y hablando con el Señor Jesús. Nicodemo quería saber, Nicodemo quería entender, ¿verdad?, cómo es este nuevo reino, y nos da una muestra de por qué él está sentado ahí con el Señor Jesucristo. Él ya había entendido que Jesús era el Mesías. Nadie puede hacer las obras, dice, si no está Dios con él. Pero ahora él no entendía cómo era este nuevo reino del Señor Jesucristo. Y es bueno acercarse a Dios cuando hay dudas. Es bueno acercarse a nuestro bendito Dios cuando somos ignorantes, cuando desconocemos las cosas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo le voy a hacer ahora? Ahora que yo me bautice, ¿qué voy a hacer? Es bueno acercarse a Dios. Y si fallo, y si no voy a poder, es bueno acercarse a Dios. Este hombre era un principal entre los judíos, era un fariseo. ¿Sabía la palabra? Claro que sabía la palabra. Pero eso no le impidió a él humillarse delante del Señor y acercarse al Señor para saber: ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer de mi vida? Es bueno acercarse a Dios. A Nicodemo le dijo el Señor: bienvenido en medio de la noche. El Señor lo recibe y el Señor empieza a platicar con él. El Señor no le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Ya es muy tarde, mira, vengo bien cansado, he estado haciendo milagros todo el día, he estado sanando enfermos todo el día, he estado sacando demonios, he estado hablándole a la gente en medio del sol, en medio del aire, en medio de los caminos. El Señor le dice: pásale, Nicodemo, vamos a hablar. Y es lo que hace el Señor en ese tiempo.
El Señor no dice, miren, ya es muy tarde. Miren, no, el Señor siempre está con sus manos abiertas para recibir a cualquier hora a aquellos que quieren acercarse a Él. Porque es lo que el Señor desea. Es lo que nuestro bendito Dios desea, que todos sus hijos estén de nueva cuenta sentados a la mesa con Él. La pregunta de Nicodemo es interesante. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Yo sé que es necesario saber nacer de nuevo, pero ¿cómo? Nicodemo sigue con sus pies en esta tierra y le dice, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo sigue pensando en las cosas terrenales. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seguimos poniendo la mirada en las cosas terrenales? ¿Cuántos de nosotros estamos como Nicodemo pensando en cómo le voy a hacer? Y dejamos de ver aquellas cosas espirituales, las cosas para las cuales Dios nos ha preparado, las cosas para las cuales Dios nos ha dado este nuevo nacimiento. Somos peregrinos. No vivamos en esta tierra, hermanos, como si fuéramos a vivir eternamente aquí en esta tierra. No. No seamos como Nicodemo en ese aspecto. Pensemos en lo espiritual, en lo que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mente. ¿Cómo entrar de nuevo en el vientre si para salir es difícil? Y eso que estamos pequeños. Ahora imagínense ya grandes querer volver a entrar al vientre de nuestra madre y nacer. Eso parece imposible, es imposible para nosotros. Por eso Jesús le dice en el verso 5, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor Jesús de nuevo vuelve a decir, de cierto te digo. Y es una expresión usada para una profunda afirmación, ¿verdad? O para mira, lo que te voy a decir es muy importante, ¿verdad? Como cuando a veces decimos a nosotros, a nuestros hijos, ¿verdad? O a nuestros familiares, mira, lo que te voy a decir a continuación, quiero que pongas mucha atención, porque lo que te voy a decir es verdaderamente importante, ¿verdad? Cuando vamos a dar instrucciones que son muy importantes, ¿verdad? A lo mejor para manejar algún producto, ¿verdad? El ácido muriático, a lo mejor cuando están enseñando a sus hijas a usar el ácido, mira, amiga, quiero que me pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. El Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, lo que te voy a decir es muy importante. Es tan importante que es a lo que he venido, Nicodemo. Y quiero que pongas mucha atención. Por eso el Señor usa esa expresión y le dice, de cierto te digo. Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Y ahora el Señor Jesús menciona el agua y menciona el Espíritu. La mayoría de nosotros, o todos ellos, ¿verdad?, estaban relacionados con el primer nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Embarazo, gestación, y luego viene ese nacimiento. Oímos de nacimiento. Nacimientos por aquí, nacimientos por allá. Ya nació el niño, ya nació la niña. Ya gracias a Dios nació el niño. Pero cuando nosotros hablamos de este nuevo nacimiento, cuando el Señor Jesús le habla a Nicodemo y le habla acerca de este nuevo nacimiento, Él habla acerca de nacer del agua y nacer del Espíritu. Y Nicodemo como que está más interesado en la enseñanza del Señor Jesús al respecto. Jesús está hablando del reino, de entrar en ese reino. Y para entrar en ese reino es necesario nacer de nuevo. Es decir, nacer del agua y nacer del Espíritu. Ser una nueva criatura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Nuevos principios, nuevos deseos, nuevos objetivos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el bebé nace, viene nuevecito. Cuando nosotros salimos del agua, salimos nuevecitos. Somos hechos, según dice Corintios, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, somos una nueva criatura. Somos hechos nuevos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 25. Dice de la siguiente manera, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ay, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Dice, de Cristo estáis todos revestidos. Dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Un nuevo nacimiento que nos pone en un nuevo lugar. Un nuevo nacimiento que nos da entrada para ese reino espiritual. Necesitamos un nacimiento espiritual para entrar en ese nuevo reino, ese reino que es espiritual. Perdón. Somos una nueva criatura, con nuevos principios, con nuevos objetivos. Somos una nueva criatura con nuevos deseos, ¿verdad? Ahora queremos hacer lo que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos. Dice que Él nos ha preparado obras en las cuales debemos nosotros de amar. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol, ¿verdad? Ya no vivo yo. Dice, ya vivo en Cristo, en mí. Dice, y ahora lo que y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya no soy, ahora es Cristo el que vive en mí. Los deseos que yo tenía ya no son los míos, son los deseos de Cristo. Los principios que yo tenía ya no son míos, son los principios de Cristo. Las metas, los objetivos que yo quería alcanzar ya no son mis objetivos, son los objetivos de Dios. Capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, tan sencillo como este versículo, capítulo 3, verso 6. Le dice el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tan sencillo como es. El primer nacimiento es un nacimiento de la carne. Y carne es. Nacemos de la carne, somos de la carne. Pero cuando nosotros tenemos ese segundo nacimiento de acuerdo al Espíritu, dice que nosotros nacimos del alma y nacemos del Espíritu, y entonces ahora somos del Espíritu. Este reino es espiritual. Tenemos que tener ese nacimiento espiritual. Quisiera que vean esta foto por un momento. Vean los ojos de este hombre. Dice el versículo 7, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo. Le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es como cuando a veces nosotros estamos platicando con alguien. Y fue lo que le dijo el Señor Jesucristo en el verso 3, ¿verdad? Le dice, mira Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
El Señor ya habló de otras cosas maravillosas, otras cosas sorprendentes. Y yo puedo ver la cara de Nicodemo, ¿verdad? Que todavía está pensando en que hay que nacer de nuevo. El Señor Jesús ya le dijo, mira, del agua y del Espíritu. Pero Nicodemo sigue pensando y dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Verdad? Es lo que él está pensando en esa mente. Y no es de sorprender, hermanos amigos. ¿Cuánto tiempo nos tomó a nosotros venir a las aguas del bautismo? ¿Cuánto tiempo nos tomó a nosotros convencernos que es necesario venir a las aguas del bautismo para nacer de nuevo? ¿No es eso parte del Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es algo de lo que debemos de enseñar primero? De que es necesario ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, es necesario nacer de nuevo. Y a veces nosotros estamos como Nicodemo, como nos siguen diciendo más cosas, seguimos escuchando más cosas, y tiempo después decimos, tengo que bautizarme, ¿verdad? Y a veces decimos, pues si fue lo primero que te dije, ¿verdad? Es lo primero que te hablé, que es necesario bautizar para ser perdonado de los pecados, pero a veces como que no nos cae en cuenta. Y yo puedo ver a Nicodemo de esa forma, tanto que el Señor le dice, mira Nicodemo, no te maravilles de esto, de que te dije es necesario nacer de nuevo. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo, mira, lo importante es nacer de nuevo. No te maravilles de que te lo haya dicho, sino maravíllate de que es necesario. Y algo hermoso que el Señor Jesús le dice en ese versículo 8 a Nicodemo, le dice, miren, algo hermoso, ¿verdad? Si nosotros lo vemos así, me dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde va, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuándo, hermanos? Me iba a imaginar yo estar en Ojinaga predicando. Yo recuerdo bien claro que una vez le dije a mi papá, mire papá, ¿cuándo voy a volver yo a Ojinaga? ¿Cuándo? Yo creo, papá, sería el último lugar, ¿verdad? Y a lo mejor así va a ser, ¿verdad? Va a ser el último lugar donde yo voy a morir aquí, ¿verdad? Si Dios me lo permite. Así es el viento, hermanos. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Quién nos mueve a nosotros, hermanos? Dios. Y nosotros no sabemos, ¿verdad? Yo cuando me iba a imaginar que yo podría controlar mi carácter, ¿podrás decir algo? Yo cuando me iba a imaginar que yo iba a poder controlar mi carácter y que no iba a contestar de esa forma, nunca hubiera pasado por mi mente. Cuando me imaginé yo, hermano, que iba a dejar ese vicio tan terrible que yo tenía, nunca pasó por la mente. ¿Cuándo, hermano, iba a pensar que yo iba a cambiar de esa forma tan radical, del momento de ser así, a cambiar ahora de ser de esta otra forma? Así es el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es los hijos de Dios. No sabemos lo que Dios pueda tener para nosotros. Lo único que nosotros podemos saber es que somos movidos por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo? Adoptando nuestra vida a como Dios la pone. Si Dios nos dice hoy, hoy. Si Dios dice mañana, mañana. Si Dios nos dice, ¿sabes qué? Por cuestiones de moral tienes que dejar ese trabajo y agarrarlo. Yo nunca, ¿verdad? Podría decir, yo nunca me hubiera imaginado que iba a dejar ese trabajo porque me estorbaba para servir a mi Dios y ahora tengo otro trabajo. ¿Y cuántas veces no oímos, ¿a poco? Sí, ya no. Nunca hubiera pensado yo que esa o cual persona
dejara el vicio de ese modo. Y lo hace. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Pablo, dice, ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y es lo que Dios le está diciendo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice el Señor, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Antes de venir al Señor, muchos de nosotros teníamos muchos planes para nuestra vida. Pero venimos al Señor, todo eso cambia. Todo eso cambia. Hoy nuestras vidas giran en torno a nuestro Dios. Ahora nuestras vidas actúan según la voluntad de nuestro Dios. No sabemos qué va a hacer de nosotros. Si estamos dispuestos a servir a Dios primero. ¿Quién nos dice, hermanos, que no se vaya a venir una persecución? Ahorita podemos pensar que aquí estamos. Pero si queremos servir a nuestro Dios, de repente a lo mejor no vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí no nos dejan adorar al Señor y yo me voy a ir donde yo pueda adorar al Señor. No sabemos. No sabemos, ¿verdad? Sabemos, decía un hermano, sabemos dónde nacemos, pero realmente no sabemos dónde vamos a morir. Si queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Siguen hablando Nicodemo y el Señor Jesucristo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Durante muchos años, Nicodemo, como miembro del Sanedrín, como principal entre los judíos, había estado estudiando, había estado viendo la ley de una forma, de otra forma, de una manera terrenal, y cuando el Señor viene y le habla acerca de este nuevo nacimiento, de algo mucho más grande, de algo mucho mejor, tanto que Nicodemo no entiende o no comprende o no alcanza a ver la magnitud de lo que el Señor le está hablando, dice, ¿cómo es que puede, Señor, ser esto? Cuando alguien nos comienza a hablar de lo que para Dios es verdaderamente importante, nos quedamos de la misma forma. Cuando uno llega a entender y comprender que Dios mismo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, cuando llegamos a estar en la misma situación, donde creemos estar en un lugar, en nuestro trabajo, y por cuestiones de trabajo tenemos que bajar de nivel, ¿verdad? Y ponernos en el mismo nivel que los demás. Y es cuando nosotros entendemos, nos damos una idea, ¿verdad? De lo que el Señor tuvo que hacer para venir y alcanzarnos a nosotros. Y es cuando nosotros empezamos a entender poco. Un día estábamos hablando con una persona, y esta persona cree en solo Jesús. Y él estaba comentando que había estado leyendo un libro acerca del Espíritu Santo. Dice, cuando yo empecé a leer ese libro y empecé a ver los pasajes y que vi que trataban al Espíritu Santo como una persona, cerré el libro y lo eché a la lumbre y lo quemé. Como Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? No entendió, no comprendió. Así es a veces cuando nosotros nos enfrentamos con la palabra de nuestro Dios y nos dicen, ¿sabes qué? Eso que estás adorando no es Dios. ¿Sabes qué? Esa forma en la que tú estás adorando a Dios no es lo como Dios lo pide. Y entonces la gente dice, ¿cómo puede ser esto? Pero muchos se levantan de esa fogata con el Señor Jesucristo y se dan media vuelta y se van y no quieren volver a saber nada de Él. Nosotros vemos aquí a Nicodemo. Él no se levanta de esa fogata. Nosotros vemos más adelante cuando el Señor Jesucristo está presentado ahí delante de ellos, Él lo defiende. Cuando el Señor Jesucristo va a ser sepultado, Él sigue presentándose ahí. Y es donde yo entiendo, ¿verdad? Y veo que si Él fue de noche no es tanto porque tuviera temor, sino porque quizás era el momento más propicio para Él de entender y ver lo que Dios tenía para Él. Porque aunque Juan se sigue refiriendo a que es Nicodemo el que vino a Él de noche,
La Biblia lo menciona 2 veces más a Nicodemo teniendo contacto con el Señor Jesucristo o con su obra o con su misión. Si él tuviera miedo de ser visto, de ser relacionado con el Señor Jesucristo, jamás hubiéramos vuelto a ver algo mencionado con él. Pero no, él está ahí tanto que le dice: ¿eres tú también Galileo? Y cuando el Señor Jesucristo va a ser sepultado, él pone 100 libras para la preparación del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede hacerse eso? Si hay una duda en ti, no bloquees tu mente. Al contrario, indaga más, pregunta más. Saca todo el conocimiento para que puedas estar plenamente convencido. Versículo 10. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era maestro de Israel. Nicodemo era un principal de entre los judíos, pero entendió que aún él podía llegar a tener ciertas dudas y no comprender todo, y por eso era necesario acercarse a aquel que lo sabía todo, al Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, conforme a las Escrituras, conforme a las costumbres, le dice en el verso 11, dice: de cierto te digo otra vez. Le dice otra vez: mira, pon atención, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice: yo voy al capítulo 7, verso 51. Yo puedo ver que Nicodemo entendió estas palabras que Jesús le había dicho. Miren lo que dice Nicodemo. Verso 50, les dijo Nicodemo: el que vino él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Mira, Nicodemo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Nicodemo le dice a los otros, dice: ¿lo vamos a juzgar sin oírlo? ¿Sin oír lo que tiene que decir? Nicodemo está defendiendo al Señor Jesucristo. Versículo 12, capítulo 3, verso 12, dice el Señor Jesús a Nicodemo: os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las espirituales? El Señor Jesús tiene que hablar a Nicodemo de una forma que Nicodemo pudiese entender. Si el Señor Jesús hubiera hablado todas las cosas celestiales de un momento, difícilmente hubieran podido entender y comprender la misión del Señor Jesucristo. Aún los mismos apóstoles no comprendían algunas cosas, y el Señor tenía que hablar de esa forma. Miren, versículo 13, y también este versículo está bien interesante. Miren: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesús está hablando a Nicodemo acerca de esta salvación. Pero esta salvación que Cristo ofrece hoy, ¿verdad? Y que todos y cada uno de nosotros tenemos ese conocimiento con respecto a la salvación. El Señor Jesús le está diciendo: mira, esto que te estoy diciendo, Nicodemo, nadie ha ido al cielo para saberlo. Nadie ha ido al cielo, dice el versículo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, si yo te estoy hablando de este nacimiento espiritual, es porque yo vengo del cielo. Y yo estoy trayendo esa información del cielo aquí a la tierra y te la estoy diciendo. ¿Qué nos está diciendo con esto, amigos, hermanos que están hoy entre nosotros? La salvación viene de Dios. No como se dice por ahí, no como quieren desacreditar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y decir que es un invento de muchos hombres, de muchas religiones.
juntaron todas las religiones y trajeron esto. No. El Señor está diciendo, mira, yo vengo del cielo y del cielo traigo esta información que estoy dando. Más adelante, verso 16, voy a saltearme estos dos versículos. Dice en el verso 16, y hasta que estaba yo estudiando esos pasajes, llegué a este versículo, ¿verdad? A Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Donde este es un pasaje que la mayoría lo sabemos, un pasaje que el mundo entero se conoce y sabe. Y es donde yo digo, el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo. Cuando Él dijo estas palabras tan hermosas. Y Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son pruebas maravillosas de una salvación tan grande. Dice el verso 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor Jesús termina hablando con Nicodemo acerca de una enseñanza tan grande del propósito de su venida. Y Él está diciendo a Nicodemo, dice, Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo se presentó al Señor Jesús de noche. Dice el verso 2, y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo, empieza diciéndole al Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y la pregunta para nosotros hoy es, para nuestros amigos, ¿por qué no confiesas hoy el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué no vienes hoy ante el Señor Jesucristo? Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvarte a ti de tu pecado. Dios envió a su Hijo a morir en aquella cruz por tus pecados. Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar al mundo. Creer es necesario para ser salvo. Hay que creer en su Hijo, en el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No creer significa que somos condenados. Y qué triste es ver que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas. Qué triste es ver que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que los hombres quisieron seguir en las tinieblas para que no fuera manifiesto su pecado. Ven a Jesús, así como Nicodemo. Ven, preséntate delante de Él. Él no te va a rechazar. Seas quien seas, Él no te va a rechazar y Él te va a recibir y va a hablarte de esas cosas maravillosas. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir. ¿Por qué no vienes hoy a Él? Vamos a cantar un himno que nuestro hermano tenga preparado, y si en algún momento del himno deseas hacerlo, puedes ponerte de pie y venir aquí al frente, confesar que crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, que quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, y te ayudaremos para que en este mismo momento
tú puedas decir, soy un hijo de Dios. Y el sacrificio de Dios, de su Hijo Jesucristo, hoy tuvo valor para mí. Dios les bendiga, muchas gracias. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tenga preparado. Pásenlo.